Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre velas japonesas, lo básico como tal sobre las velas japonesas, ya que las velas japonesas comprenden un tema extenso donde ahí existen diferentes tipos de velas, existen varios tipos de velas como tal. Entonces el día de hoy les voy a explicar sobre las velas japonesas, cómo se componen y les voy a explicar un poco de soportes y resistencia. Las velas japonesas, en el trading de velas japonesa utiliza la interpretación de los precios en el mercado financiero. Dominar el análisis de patrones de velas japonesas te pondrá por delante de otros traders de Forex. Es por eso que hemos reunido este artículo todo lo que necesitas sobre los gráficos de velas para aprovechar estas señales de trading más rápido que la mayoría de los indicadores. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son una representación gráfica del precio del mercado financiero en la forma de velas. Las velas japonesas de trading están compuestas por un cuerpo y dos mechas. Las velas representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Además, pueden proporcionar información útil como el sentimiento del mercado, posibles reversiones en los mercados relevantes al demostrar el movimiento de precios de una manera particular. Ser consciente de esto es un buen punto de partida para comprender y utilizar mejor las gráficas de velas durante tu operativa. Vamos a comparar el gráfico de líneas con un gráfico de velas para que puedas ver de manera clara la diferencia. Las velas japonesas nos muestran los siguientes datos: el qué, el movimiento de precios, es más significativo que el por qué, ganancias, noticias, etc. Toda la información presente y disponible está reflejada en el precio. Los compradores y vendedores mueven los mercados basados en expectativas y emociones como el miedo y la codicia. Los mercados tienden a fluctuar. El precio real puede no reflejar el valor del activo subyacente. Como puedes ver, las velas proporcionan indicaciones visuales que facilitan la comprensión de la acción del precio. Componentes de las velas japonesas: el cuerpo, parte más gruesa de la vela que nos indica la variación entre el precio de apertura y de cierre. Mecha o cola, línea superior e inferior del cuerpo de la vela que representa todo el recorrido del precio durante un marco temporal específico, indicando los máximos y mínimos. El color nos permitirá identificar si la vela es alcista o bajista, es decir, si el precio ha aumentado, disminuido. Esto se puede personalizar según las preferencias del trader. En nuestro ejemplo utilizaremos el color azul para las velas alcistas y el color rojo para las velas bajistas, con la capacidad de ser usado en varias temporalidades: H1, que significa una hora, D1, que significa velas diarias o de un día. El gráfico de trading con velas japonesas nos aporta 4 datos fundamentales en esa temporalidad elegida. Precio de apertura. Después del cierre de la vela anterior, empieza a formarse una nueva vela, siendo el punto de inicio el nivel de cierre de la vela anterior. Puede haber excepciones si hay un gap en el mercado. Precio de cierre es el nivel más alto del cuerpo de la vela si esta es alcista. En el caso de que sea bajista, será el punto más bajo del cuerpo. A partir de ese nivel, en condiciones normales, comienza la siguiente vela. Precio máximo es el nivel más alto alcanzado por el precio en el intervalo de tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un máximo en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio de cierre se encuentra en el extremo superior de la vela, y el precio mínimo es el nivel más bajo alcanzado por el precio en el intervalo de tiempo en cuestión. El precio oscila y marca un mínimo en el extremo de la mecha. Es menos visible cuando el precio de cierre se encuentra en el extremo inferior de la vela. Aquí tenemos una representación gráfica de los componentes de la vela. Como pueden ver, tenemos una vela azul que significa alcista y una vela roja que es bajista. Podemos ver el precio máximo en la parte alta
el precio de cierre, precio de apertura, el precio mínimo, y en la vela bajista podemos ver el precio de apertura y el precio de cierre. Se modifica o se intercambia obviamente porque una es alcista y la otra es bajista. Como puede ver en la imagen, al cerrar el precio por encima del precio de apertura se produce una vela azul alcista. Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, se crea una vela bajista. ¿Cómo interpretar las velas japonesas? La señal dada por la vela representa una señal de tendencia alcista o una señal de tendencia bajista. Las velas japonesas muestran muy bien el movimiento del precio en el mercado con su tamaño, así como la distancia entre el precio máximo y el precio mínimo. Al observar las velas japonesas en un gráfico de trading, los traders pueden identificar la fuerza de la tendencia. Los gráficos de la vela japonesa permiten un mayor análisis. El trader puede darse cuenta más fácilmente de la tendencia del mercado al observar la longitud, el color, los diferentes patrones de velas japonesas. La longitud de la mecha de una vela japonesa muestra el punto más alto y el punto más bajo alcanzado por el precio del activo al analizar durante el periodo de tiempo elegido. ¿Cómo interpretar las velas japonesas? Si vemos mechas largas en la parte superior de las velas azules alcistas durante una tendencia alcista, esto puede indicar que el mercado se está quedando sin fuerza y que pronto se producirá una nueva tendencia. Si observamos mechas largas en la parte inferior de las velas rojas en una tendencia bajista, podemos esperar que la tendencia se invierta. El análisis de la longitud de la mecha en relación con la vela es importante porque puede dar una imagen de la fuerza de la señal. Es importante saber que la parte superior en la parte superior de una vela es una resistencia y en la parte inferior es un soporte. Cuanto más grande es la vela, más importantes son los soportes y la resistencia, dibujadas respectivamente por la parte superior e inferior de la vela. Aquí tenemos nuevamente una representación gráfica donde nos muestra los soportes y resistencia. En la parte alta vemos resistencias y en la parte baja vemos soportes. Como les decía anteriormente, aquí nos deja mechas y ustedes observar mechas donde están un fuerte soporte y el precio rebota nuevamente al alza. Luego intenta otra vez y encuentra un soporte y rebota. Entre más coincidan las mechas en la parte, sea baja, la parte alta hay un fuerte soporte y una resistencia. Aquí vemos una resistencia en la parte alta donde coinciden varias mechas y el precio rebota. Igualmente acá en la parte alta. Entonces esto se muestra en cualquier temporalidad, sea en una hora, 4 horas, diario. La temporalidad que usted mire va a encontrar soporte y resistencias en las mechas. El marco temporal. Las velas japonesas se usan en diferentes marcos temporales. Técnicamente, si ponemos el gráfico de las velas japonesas en un periodo de 30 minutos, cada vela se formará después de 30 minutos de negociación en el mercado. De manera similar, si el gráfico se establece en un periodo de 15 minutos, cada vela tardará 15 minutos en formarse. Profundicemos el análisis de las velas japonesas. Tenemos dos gráficos del par euro-dólar, uno en 30 minutos y otro en 5 minutos. En el lado izquierdo vemos el gráfico de 5 minutos y en el lado derecho vemos un gráfico de 30 minutos. Esta vela azul que está en un recuadro significan 30 minutos del mercado y estas velas que están en este recuadro significa esta misma vela de 30 minutos, pero lo que ocurrió durante esos 30 minutos en velas de 5 minutos. Aquí nos muestra qué movimientos hizo durante ese periodo de tiempo cada vela hasta completar los 30 minutos que nos muestra una sola vela en la parte derecha. Como acabamos de mencionar, el tiempo de apertura y cierre de una vela en la unidad de tiempo de 30 minutos será de 30 minutos, mostrando la acción del precio durante este mismo periodo en una sola vela. Por lo tanto, cuando miremos el gráfico de 5 minutos, tendremos que esperar a la formación de 6 velas japonesas para ver la evolución del precio en el mismo periodo de tiempo que la vela de 30 minutos.
Las velas nos dan una medida, cómo se mide la longitud en bits en las velas japonesas. Las velas nos dan una medida del comportamiento del precio entre su máximo y su mínimo. El máximo de una vela actúa como resistencia, mientras que el mínimo como un soporte. Cuanto mayor es la vela, más fuerte son los niveles de soporte y resistencia. Pero ¿cómo podemos medir en bits la longitud de una vela? Muy sencillo. Primero pulso el icono de la cruz situado en la parte superior del MetaTrader. Esto también sirve para la plataforma de TradingView. Es igual. Después de hacer clic una vez en el acceso directo, aparecerá una cruz en tu gráfico de trading donde se encuentra el icono del ratón. Aquí nos muestra la representación gráfica de lo que anteriormente mencioné y cómo hacerlo. Para medir el tamaño de la vela, siguientes pasos: colócate en la parte superior o inferior de la vela en cuestión. Haz clic en el botón izquierdo de tu ratón, mantén pulsado el botón izquierdo, ir a la parte inferior o a la parte superior de la vela. Lea la información que se muestra al lado derecho del icono. Aquí lo pueden ver. En TradingView lo van a encontrar por acá en la parte alta, pero es igual. Hay que mencionar que la primera información a la izquierda representa el precio donde se encuentra el icono de la cruz actualmente. El segundo nos muestra el número de velas. El tercero indica el número de puntos o pips, es decir, cuánto mide la vela japonesa. Por último aparece el porcentaje de variación del precio. La información sobre el número de pips se debe leer añadiendo un punto decimal. Un ejemplo, el euro dólar, si lees el número 49, en realidad son 4.9 pips. También se puede hacer una lectura automática de la parte superior e inferior de la vela japonesa. Si colocas el cursor del ratón sobre la vela japonesa que quieres medir, aparecerá toda la información necesaria en la parte inferior derecha de la plataforma de trading MetaSync. Como les di anteriormente, en TradingView es igual, entonces sirve para lo mismo. La fecha de la vela en cuestión. También cuando señalamos la vela nos muestra esta información que debemos de tener en cuenta. La O significa precio de apertura de la vela, la H, precio máximo alcanzado, la L, precio mínimo alcanzado, y la C, el precio de cierre de la vela. Aquí en esta representación gráfica te muestra nuevamente lo mismo. Solo necesitas medir la vela en pips tomando el precio más alto y el precio más bajo. La H es el precio máximo alcanzado y la L el precio mínimo alcanzado. Aquí nos muestra los precios del precio máximo y el precio mínimo, y el tamaño entonces de la vela es de 17.9 pips. Si ustedes ven en la parte baja, aquí nos muestra toda esta misma información. La O, que es el precio de apertura, la H es el precio más alto, la L el precio mínimo, la C el precio de cierre, el porcentaje de variación, y aquí la fecha, año, mes, día y la hora de esa vela. Entonces aquí ya tenemos lo básico de las velas japonesas. Como anteriormente les dije, esto es lo básico de las velas japonesas, ya que pues, existen diferentes tipos de velas. Entonces para la próxima clase les explicaré qué diferentes tipos de velas. Aquí vamos a ir nuevamente al gráfico ya realmente en TradingView, donde pues aquí tengo una operación abierta. Esto es EOS contra el dólar, una criptomoneda, y aquí podemos ver que yo tengo marcado por zonas soporte, resistencias, entonces yo lo marco por zonas, ya cada trader lo marca pues, de una forma diferente. Donde más coinciden las mechas, pues tenemos un soporte, un fuerte soporte, y lo miramos en diferentes gráficos. Si miramos uno de semana, pues vamos a encontrar lo mismo, mechas, vamos a encontrar soportes o resistencias llegado el caso. Si miramos en gráficos diarios, vamos a encontrar lo mismo, soporte, resistencia. Entonces eso pues ya es de valor. Miramos en 4 horas, soporte, resistencia, encontramos la parte alta, la parte baja, en una hora. Entonces en cualquier marco temporal vamos a encontrar lo mismo, soporte, resistencia. Si ustedes observan en esta parte, el precio venía bajando, encontró un soporte que también le podemos decir piso.
y aquí flotó un rato, rebotó y se fue al alza. Encontró una resistencia o techo, soporte, resistencia o techo o piso, es igual. Aquí el precio rompió y después fluctuó en este rango o en esta zona donde encontró ya, al haberlo rompido donde al haber roto el techo o la resistencia, encontró un soporte, empezó a fluctuar y se fue al alza nuevamente. Encontró otra resistencia, si ustedes observan, coinciden varios puntos. Entonces el precio rompió, luego rebotó, fluctuó en este rango, luego se fue a buscar nuevamente otro punto más alto, encontró otra resistencia, otro techo, rebotó porque no lo rompió, rebotó y se sostuvo sobre el soporte anterior o sobre la zona. El precio fluctuó y fue subiendo y en este momento lo rompió y ahora se está sosteniendo sobre la zona o sobre este soporte. Ya rompió, anteriormente era un techo, lo rompió, aquí intentó romperlo y rechazó, pero aquí lo rompió y ahora se está sosteniendo por encima del precio o por encima de la zona o soporte o piso, también lo pueden decir. Recuerden que piso, techo o soporte o resistencia, y cada vez que el precio rompe se encuentra pues con una resistencia, y si lo rompe pues obviamente cuando vuelva a caer ya no va a ser una resistencia y soporte. Igualmente si es a la baja pues sería lo mismo, si es a la baja. Entonces si ustedes miran en cualquier marco temporal van a encontrar soporte, resistencia, soporte, resistencia. Bueno, esto es lo básico sobre velas japonesas, ya que pues, existen, como les dije anteriormente, muchos tipos de velas japonesas y cada vela representa pues tiene una sola información o representa una cosa diferente. Ustedes pueden ver aquí cada vela tiene una expresión gráfica diferente, cada una forma una vela diferente, una con cuerpo más largo, otra más corto, mechas más largas, más cortas. Entonces cada vela tiene pues un nombre. Entonces para la próxima clase les explicaré los tipos de velas y un poco más de soporte y resistencia. Muchas gracias por asistir a la clase, espero que hayan entendido y por favor practiquen un poco o lean un poco sobre las velas japonesas. Feliz noche.